El polvo, como diminutas hadas doradas, danzaba con una pereza hipnótica en el único rayo de sol que se atrevía a perforar la barrera de la cortina de encaje, amarillenta por el tiempo y deshilachada en sus bordes. El sol, normalmente un aliado, parecía esta mañana un intruso, revelando con cruel claridad las motas de polvo flotando como fantasmas en el aire estancado. Josiah Moore, un hombre de facciones endurecidas por el sol inclemente y el trabajo implacable de la tierra, suspiró profundamente, un sonido áspero que resonó con demasiada fuerza en el silencio opresivo. La camisa de franela, aún con el olor a tierra húmeda y el sudor del trabajo de la semana anterior, le picaba la piel, añadiendo una incomodidad física a su creciente angustia. Villisque, Iowa, era su hogar, el hogar de sus padres, y antes de ellos, el de sus abuelos. Un pueblo pequeño, agarrado a la promesa de la tierra fértil y la seguridad de la rutina. Un lugar donde las estaciones cambiaban con predecible regularidad, donde los chismes se extendían más rápido que el fuego en un campo de rastrojo y donde la vida era simple, predecible, casi aburrida. Pero esa noche, esa insoportable mañana del 5 de junio de 1912, el aburrimiento había sido brutalmente arrancado de raíz, reemplazado por un silencio espeso, pegajoso, un silencio que le golpeaba el pecho como un martillo invisible. La mañana había comenzado de forma idéntica a tantas otras. El canto del gallo, el olor a café recién hecho, la presión familiar del trabajo llamando. Había besado a Sara en la frente, sintiendo el calor suave de su piel y el ligero cosquilleo de sus rizos sueltos. Sus 4 hijos Herman, el mayor, con la seriedad precoz grabada en sus ojos, Catherine, la observadora, siempre dibujando en su cuaderno, Paul, el bullicioso, con la energía inagotable de un cachorro, y Boyd, el pequeño, aferrado a su osito de peluche raído, habían estado aún dormidos. 2 niñas, Lena y Ina Stillinger, hijas de sus vecinos, los Stillinger, se habían quedado a dormir. Era una tradición ocasional, una pequeña alegría compartida entre las familias. Sara siempre decía que la casa se sentía más llena, más viva, con la presencia de las niñas Stillinger. Ahora, la casa, normalmente rebosante de risas y el olor a bizcocho horneado de Sara, era una tumba, un mausoleo frío y desolado. El silencio era tan profundo que Josiah podía oír el latido irregular de su propio corazón, un tamborileo frenético que parecía amplificarse en la quietud mortal. La puerta principal, que normalmente dejaba entreabierta durante las noches cálidas para que el aire fresco circulara y expulsara el calor rancio del día, estaba inexplicablemente cerrada con llave. No recordaba haberla cerrado. Había llegado temprano a la ferretería Moore, su negocio familiar, como de costumbre. El sonido metálico de los martillos golpeando clavos y el aroma acre de la madera recién cortada eran un consuelo, un bálsamo para su alma. Pero hoy, una inquietud inexplicable le había carcomido el estómago, una sensación viscosa que se negaba a desaparecer. Una premonición sombría, como un cuervo de alas negras revoloteando en su alma, le había impulsado a regresar a casa a media mañana, desoyendo la lógica y las burlas silenciosas de sus empleados. «Estoy enfermo», le había dicho a Clarence, su empleado más antiguo, evitando su mirada. «Necesito ver a Sara». Clarence, un hombre práctico con poco tiempo para las fantasías, le había lanzado una mirada inquisitiva, pero no había cuestionado su decisión. Josiah había salido de la tienda, sintiendo el peso de la mirada de Clarence en su espalda, una mirada que parecía leer su miedo y su confusión. Ahora, frente a la puerta cerrada, sentía un sudor frío resbalarle por la espalda. Llamó a la puerta, el golpe de su nudillo resonando con una fuerza aterradora en el silencio anormal. Esperó, conteniendo la respiración. Nada. Volvió a llamar, más fuerte, el sonido gutural de sus nudillos impactando la madera cruda casi rompiendo la quietud. El eco resonó en el silencio, como un lamento fantasmal, un presagio de la tragedia que aguardaba en el interior. Una bandada de cuervos, de súbito,
alzó el vuelo desde un árbol cercano, sus graznidos estridentes rompiendo la atmósfera opresiva con una cacofonía que le heló la sangre. Sintiendo que la desesperación le ahogaba, probó el pomo. Para su sorpresa, cedió fácilmente a su empujón. La cerradura, que normalmente oponía una resistencia obstinada, giró con una docilidad inquietante. Empujó la puerta hacia adentro, un sonido chirriante que pareció rasgar la tela de la realidad. El aire dentro era pesado, opresivo, impregnado de un olor metálico que Yousaie tardó en reconocer. Y entonces, el silencio se hizo aún más profundo, un silencio que parecía estar vivo, observándolo con una malignidad invisible. La imagen. Dios mío, la imagen. Quedó grabada a fuego en sus retinas, una fotografía infernal impresa en la oscuridad de su mente. Intentó apartar la mirada, refugiarse en la ceguera, pero sus ojos estaban condenados, irremediablemente atraídos por el horror. La sala de estar, normalmente un remanso de paz y orden, el centro de la vida familiar, era ahora una carnicería, un altar profano dedicado a la violencia más depravada. Una alfombra persa, que Sara había guardado durante años y finalmente desplegado para celebrar un aniversario, yacía empapada de un líquido oscuro y brillante. Una lámpara de aceite, con su pantalla de cristal delicadamente pintada con rosas, tirada en el suelo, yacía rota como un pájaro herido, sus entrañas esparcidas a su alrededor. El aceite, mezclado con la sangre, despedía un olor nauseabundo, una mezcla repulsiva de dulzura y descomposición. Un charco oscuro, brillante a la luz tenue que se filtraba por la puerta entreabierta, se extendía bajo el sofá de felpa, tiñendo su tapicería de un color caoba grotesco. Las almohadas, que normalmente proporcionaban comodidad y apoyo, yacían rasgadas, su relleno de plumas flotando en el aire como espectros blancos. Yousaie se tambaleó, con la boca seca como si hubiera comido puñados de tierra. El horror era tangible, un peso aplastante que le oprimía el pecho y le impedía respirar. Subió las escaleras, cada paso un eco doloroso en el silencio sepulcral, un tributo fúnebre a la inocencia perdida. Sus piernas temblaban bajo su peso, amenazando con ceder en cualquier momento. El aire se hacía más pesado a medida que ascendía, cargado de la inconfundible fragancia de la muerte. La puerta de la habitación de los niños estaba entreabierta, un portal al infierno que le rogaba entrar. Respiró hondo, preparándose para lo que sabía que le esperaba al otro lado. La escena que presenció le hizo desear estar muerto. Hermann, Catherine, Paul y Boyd yacían en sus camas, cada uno un pequeño volcán de sangre y horror. Sus pijamas, que Sara había cosido con amor, estaban empapados. Sus rostros, normalmente llenos de vida, con la alegría inherente a la infancia, estaban desfigurados, destrozados, irreconocibles. Un hacha, toscamente empuñada con una fuerza brutal e implacable, había sido la herramienta de su destrucción. El acero frío y afilado había segado sus vidas con una precisión aterradora. Un gemido gutural escapó de la garganta de Yousaie, un sonido animal de dolor puro y desesperación. Sus piernas flaquearon y cayó de rodillas, el impacto sordo amortiguado por la alfombra. Incapaz de procesar la brutalidad, la insensatez de aquel acto. ¿Cómo podía alguien, un ser humano, ser capaz de semejante atrocidad? Se arrastró hasta la habitación principal, con la esperanza desesperada, una llama tenue y temblorosa en la oscuridad, de que Sara estuviera bien. Quizás, solo quizás, la pesadilla no se había extendido hasta su habitación. Pero la encontró junto a su marido, tendida en la cama, con la misma grotesca herida. La luz de la mañana, entrando a raudales por la ventana, resaltaba la palidez mortal de su rostro, la falta de vida en sus ojos normalmente brillantes. Lena y Gina Stillinger, las pequeñas visitantes, las invitadas inocentes, yacían junto a ellos, víctimas silenciosas de una pesadilla despiadada que había irrumpido en su sueño. La habitación parecía bailar bajo una luz roja, una ilusión óptica creada por la sangre que empapaba las sábanas y las paredes.
la colcha de patchwork de Sarah, una obra de arte meticulosamente cosida a lo largo de muchos inviernos, ahora era un lienzo macabro de color carmesí. Josiah sintió un mareo vertiginoso, una sensación de irrealidad que le amenazaba con sumirlo en la locura. El mundo a su alrededor se distorsionaba, se convertía en un remolino de colores y sombras. Cerró los ojos con fuerza, rogando que todo fuera un sueño, una pesadilla grotesca de la que despertaría pronto. Pero el hedor de la sangre, el peso opresivo del silencio, le recordaban la horrible verdad. Esto no era un sueño. Era la realidad, fría, despiadada e ineludible. Su familia, su vida, había sido brutalmente arrebatada. Y él estaba solo, atrapado en el corazón de la pesadilla. El sheriff Hank Orton, un hombre corpulento con una barba rala, llegó a la casa de los Moore con un presentimiento. La noticia del macabro hallazgo se había extendido por Villisque, Iowa, sembrando pánico y desconfianza en un pueblo antes cordial. Orton conocía a los Moore. Josiah era un hombre de negocios honesto, Sarah era conocida por su bondad, y sus hijos eran felices. La idea de que alguien pudiera desearles daño era absurda, pero aquí estaba, frente a la casa, con la certeza de que lo impensable había sucedido. La casa, rodeada por una multitud consternada, parecía encogerse bajo el peso de la tragedia. Los vecinos, antes bulliciosos, se mantenían a distancia, sus rostros pálidos. El silencio era ensordecedor, un testimonio del horror que se había apoderado del pueblo. La casa olía a muerte, un aroma dulzón y repugnante. Orton, curtido por años de servicio, sintió un escalofrío. La atmósfera era densa, cargada de un mal intangible. Atravesó la cinta policial, sintiendo la mirada acusadora de la multitud. «Josiah, ¿viste algo inusual anoche?», preguntó Orton. Josiah, demacrado y con la voz temblorosa, negó con la cabeza. «Nada, sheriff. Todo parecía normal. Fuimos a la iglesia, las niñas Stillinger se quedaron a dormir. Nos acostamos». La investigación se topó con un muro de silencio. No había señales de allanamiento, lo que sugería que el asesino conocía a la familia. El hacha, encontrada junto a la cama, pertenecía a Josiah, convirtiéndolo en el principal sospechoso para muchos. Orton no estaba convencido de la culpabilidad de Josiah. La brutalidad del ataque era inusual, no parecía un crimen pasional. Era algo más oscuro, un acto de violencia calculada. Mientras examinaba la escena, descubrió un detalle peculiar. Un plato de tocino y huevos sin comer en la mesa del comedor, humeando, sugería que había sido preparado recientemente. ¿Por qué alguien prepararía el desayuno si la familia ya había sido asesinada? La pregunta martilleaba la mente de Orton. El mal había entrado en Villisque. Orton sabía que la respuesta a sus preguntas podría ser la clave para desentrañar el misterio. Tenía la responsabilidad de expulsar el mal del pueblo, por horrible que fuera la verdad que descubriera. Las semanas siguientes al macabro descubrimiento se convirtieron en un torbellino vertiginoso de interrogatorios interminables, rumores incendiarios que se propagaban como una plaga, y falsas pistas que terminaban en callejones sin salida, profundizando la frustración y el miedo generalizados. La prensa sensacionalista, atraída por el olor a sangre y la promesa de titulares impactantes, cubrió el caso con una voracidad despiadada, llenando páginas enteras con especulaciones salvajes, teorías descabelladas y detalles morbosos, alimentando la histeria colectiva. Villisque, antes un remanso de paz y tranquilidad, se convirtió en un circo mediático, un escenario grotesco donde la verdad se perdía en la confusión y la paranoia, eclipsada por la búsqueda insaciable de una explicación, por más descabellada que fuera. Los periodistas pululaban como moscas, acosando a los vecinos, distorsionando los hechos y explotando la tragedia para vender periódicos. Josiah Moore, inicialmente el principal sospechoso y sometido a un escrutinio implacable, fue finalmente exonerado por falta de pruebas contundentes. Pero la sombra de la sospecha, una mancha invisible pero persistente, permaneció adherida a su reputación,
condenándole a una vida de aislamiento y ostracismo. Se convirtió en un fantasma en su propio pueblo, un paria atormentado por la pérdida y la desconfianza. Ahora, Yousaie era un hombre roto, un cascarón vacío consumido por la pena corrosiva y una sed insaciable de venganza, un fuego frío que quemaba en su interior. Su mirada, antes clara y resuelta, se había vuelto opaca, cargada de un dolor insoportable. Pasaba horas interminables sentado en el porche de su casa, su figura encorvada en la mecedora, con la mirada fija en el horizonte, esperando que el asesino reapareciera, dispuesto a desatar su furia contenida sobre quienquiera que fuera responsable de la destrucción de su familia. La escopeta, apoyada silenciosamente contra la pared, era su única compañera. Mientras tanto, la investigación oficial se estancaba, hundida en un pantano de pistas contradictorias y la falta de pruebas forenses fiables. El sheriff Horton, frustrado por la falta de progreso y la presión creciente de la comunidad, recurrió a métodos cada vez más poco ortodoxos, desesperado por encontrar una pista que le permitiera resolver el caso. Contrató detectives privados de dudosa reputación. Consultó a psíquicos y clarividentes, charlatanes que afirmaban poder comunicarse con los muertos y desvelar los secretos del crimen. Incluso, en un acto de desesperación que más tarde lamentaría, contactó con un famoso investigador paranormal, el Dr. H.H. Holmes. La leyenda de H.H. Holmes lo precedía, un médico, un inventor, y un asesino en serie. Holmes había construido un hotel en Chicago diseñado para el asesinato, completo con pasadizos secretos, trampillas y una cámara de gas. Su reputación era un aura de oscuridad. Holmes, al llegar a Villisque en un tren que olía a carbón y desesperación, sintió inmediatamente la presencia de algo profundamente maligno en la casa de los Moore, una fuerza oscura y perturbadora que parecía impregnar cada rincón, cada pared, cada centímetro del suelo. Aseguró que podía sentir las energías residuales del asesino, una vibra visceral y perturbadora que le revolvía el estómago. El asesino no era un hombre normal, sheriff, declaró Holmes con voz grave, sus ojos oscuros brillando con una intensidad inquietante. Era un demonio, un ser poseído por una sed insaciable de sangre, un instrumento del mal. Esta casa está maldita, marcada por el mal para siempre. Su llegada, en lugar de traer claridad, sumió a Villisque en una nueva ola de miedo y especulación. La llegada de Holmes abrió la puerta a lo sobrenatural en un pueblo que siempre había preferido lo tangible y lo racional, sumiendo a Villisque en una nueva ola de miedo y especulación. El Dr. H.H. Holmes, un hombre que parecía estar hecho de secretos y sombras, se había instalado en la casa de los Moore con una determinación que rayaba en la obsesión. Su llegada había insuflado una nueva vida, aunque una vida macabra, a la investigación. Dejando de lado los métodos convencionales, Holmes se sumergió en un mundo de simbolismos ocultos, de energías invisibles y de presencias incorpóreas. Se había convertido, en esencia, en un médium entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Interrogaba a los vecinos no con preguntas directas y concisas, sino con insinuaciones y divagaciones, buscando grietas en sus recuerdos, en sus percepciones, en sus miedos más profundos. Examinaba los registros policiales como si fueran textos sagrados, buscando patrones ocultos y significados esotéricos. Pasaba horas en el ático polvoriento, explorando cada rincón y grieta. En aquel ático, un laberinto de sombras y polvo, Holmes encontró objetos que confirmaron sus sospechas sobre la naturaleza ritual del crimen. El libro de magia negra contenía conjuros y rituales macabros. El collar de dientes humanos evocaba imágenes de sacrificios ancestrales y prácticas necrománticas. La fotografía de la mujer con los ojos tachados sugería una conexión personal entre el asesino y una víctima desconocida. Holmes teorizó que la mujer, viva o muerta, había sido el catalizador del ritual, la chispa que había encendido la llama de la violencia. Con cada descubrimiento, la casa parecía volverse más viva. Holmes comenzó a experimentar fenómenos inexplicables, manifestaciones fantasmales que le hicieron cuestionar su propia cordura. Escuchaba susurros en la oscuridad, voces indistintas llamándolo por su nombre.
Percibía figuras sombrías moviéndose en el rabillo del ojo, espectros fugaces que desaparecían al instante en la penumbra. Sentía una presencia invisible observándolo constantemente. Una noche, presa de la fatiga y el agotamiento mental, Holmes decidió dormir en la habitación principal, en el mismo lecho donde Josiah y Sarah Moore habían encontrado su trágico final. Se despertó en medio de la noche, bañado en sudor frío, sintiendo una presencia opresiva que le impedía respirar. Al abrir los ojos, vio una figura sombría cerniéndose sobre él. La figura sostenía un hacha en alto, lista para asestar un golpe fatal. El aire se espesó, cargado de un hedor a sangre y a muerte. Holmes gritó y se defendió instintivamente, lanzando un puñetazo al aire. La figura se desvaneció al instante, desapareciendo en la oscuridad sin dejar rastro. A la mañana siguiente, temblando y aún presa del terror, Holmes encontró la puerta de la habitación principal abierta. En la pared junto a la cama, descubrió una serie de marcas de arañazos profundas y recientes, surcos violentos que parecían grabados por garras afiladas. Estaba convencido de que el asesino, o algo aún más siniestro, había regresado a la casa, buscando completar un ritual inconcluso, reclamar lo que se le había negado. Ya no estaba seguro de si él era el cazador o la presa, si estaba desentrañando el misterio o siendo consumido por él. La casa de los Moore, había decidido, no era solo una escena del crimen. Holmes partió, dejando Villisque sumida en la incertidumbre. El caso Moore quedó sin resolver, un recordatorio constante de la fragilidad de la paz. La casa permaneció, un eco silencioso del horror. La verdadera moraleja no es la resolución del crimen, sino la comprensión de que el mal se esconde, no siempre con rostro visible, sino en la oscuridad del corazón humano. La oscuridad más aterradora reside en la capacidad humana para la crueldad. Los monstruos, a menudo, no viven debajo de la cama, sino al lado. Debemos estar vigilantes, no solo ante amenazas externas. Solo así podremos esperar preservar la paz en un mundo amenazado por los huesos de Villisque.